¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? La reforma electoral está a la vista. La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en la necesidad de la misma. Ha hablado de la desaparición de las listas plurinominales como tal. Y de repente surge una postura por parte de tres ex consejeros presidentes del IFE y del INE, quienes piden que la decisión de la reforma electoral no sea mayoritaria, sino por consenso. Eso es lo que señalan tres personajes como José Goldenberg, como el señor Córdoba, Lorenzo Córdoba y por supuesto Leonardo Valdés Zurita. Pero vamos a platicar de este punto, cómo entender la postura de estos personajes, quienes llevan a cabo una propuesta que de una u otra manera termina poniendo más plurinominales sobre la mesa y qué tanto entendemos y qué tan necesaria es ya una reforma electoral también en este país, en sus diferentes aristas. Mi querido admirado Mercurio Cadena, abogado obradorista, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Bien, Jesús, muchas gracias y un fuerte saludo y abrazo a ti y a tu auditorio. Gracias por tenerme por acá. Oye, pues a ver, entrando por el principio, una reforma electoral, ¿qué tan necesaria es una reforma electoral en este momento? Pues mira, yo la verdad es que coincido en esto, creo que con ambas partes, tanto con la presidenta como con las personas que han lanzado esta propuesta. Me parece que esta reforma es muy importante para los tiempos que está viviendo el país, es ya inevitable. Y el tema entonces más bien pues es, no sé si ponernos de acuerdo, pero sí resolver cuál es la mejor manera, el mejor camino para que las instituciones democráticas, las instituciones formales legalizadas, sigan siendo un canal adecuado para la canalización de la vida política de este país, que sin duda alguna ha cambiado muchísimo en los últimos 12 años, ¿no? Entonces, yo creo que en eso estriba la razón fundamental por la que sin duda es necesaria. Este país ha cambiado muchísimo, Jesús, en 12 años. Para bien o para mal, lo podemos discutir, por supuesto. Yo creo que para bien, habrá quienes crean que para mal, pero sin duda es otro. Y por lo tanto eso nos obliga a actualizar las instituciones con las cuales pues este país vive políticamente. Oye, y en ese marco, ¿hacia dónde nos tiramos? ¿Qué es lo que se requiere en cuestión plurinominal? La cuestión obviamente del INE, cambiarlo. ¿Qué es lo que se requiere como tal, como bien dices, para que represente al país que somos actualmente? Yo creo que aprovecho tu pregunta, Jesús, para adelantar algo, que es una primera discrepancia con este grupo de exconsejeros y firmantes, ¿no? Porque no solamente es Lorenzo, Leonardo y Woldenberg. Hay una serie de abajo firmantes, ya ves que les encanta operar de esa manera, que al final conforman también al bloque que están lanzando esta propuesta. Lo cual, por cierto, en términos generales celebro, ¿eh? Es importante, siempre es mejor tener más discusión a tener menos discusión, y en ese sentido me parece muy sano. No es el estilo que a mí me gusta, pero celebro que la propuesta esté ahí. Primera discrepancia que tengo con este grupo, Jesús, yo no soy ningún fan de el consenso, y me parece que nadie que verdaderamente se llame democrático tendría por qué serlo. Es un fetiche que ese mismo grupo se encargó de posicionar a lo largo de los más o menos 30, 40 años en los que estuvieron al frente de muchas instituciones en los que se ha tenido a bien llamar ahora la falsa transición democrática, que grosso modo podríamos marcar históricamente desde la victoria de Fox hasta eh, el final del gobierno de Peña Nieto, ¿no? Grosso modo. Em, ¿Por qué me parece que es importante empezar ahí? Porque eso justamente, Jesús, marca vira la nave hacia un lado o hacia el otro, que era tu pregunta. Eh, la razón por la que a mí el consenso no me gusta es porque justamente nos obligaría a tratar de trazar una especie de camino por en medio que al final no necesariamente satisfacería a nadie, o peor, se acercaría más al statu quo, que es un poco lo que esta gente defiende. Y ahí está la maña del consenso. Si te acercas al consenso, pues te acercas a lo establecido, ¿no? A lo que hoy es ley. Y yo creo que eso no necesariamente es bueno. Probablemente produzca cierta estabilidad a priori, ¿no? En la medida en que grupos que hoy tienen poder estarían más tranquilos, pero yo no le veo ni de cerca algún valor democrático a priori que nos lleve a tener que defender ese consenso por ninguna razón. Em,
Al contrario, a mí me parece que la democracia y la política en general, pero sobre todo la democracia, es una dinámica para resolver conflictos. Y esos conflictos no necesariamente se tienen que resolver con consenso, porque en el fondo, como de este y en otros muchos temas, hay distintos proyectos de nación en disputa, Jesús, lo hemos platicado muchas veces. Entonces, este falso llamado al consenso lo que está intentando hacer de fondo digamos, antes de entrar a la deliberación seria, es descafeinar la propuesta de la presidenta, por ejemplo, y de manera mañosa obligarla a ceder cosas antes de entrar a discutir, antes de poner a prueba las fuerzas políticas que se han constituido a partir del voto popular, para jalar agua a su molino con un discurso que además a mí me molesta mucho y que insisto y que seguiré insistiendo, que en lugar de establecer y de poner ideas claras en la mesa para que se discutan en sus términos, quiere hacerlas pasar como ideas válidas en sí mismas, como cosas que son valiosas en sí mismas solamente por ser lo que son. Curiosamente son sus ideas, y esa es una cosa que no dicen. Pero a mí me parece muy mañoso, Jesús, y me parece además un componente fundamental de ese periodo de transición neoliberal, el querer hacer pasar ideas propias como conocimiento o como cuestiones objetivas que valen en sí mismas. Esto es falso y hay que partir de ahí. Y por lo tanto me parece fundamental empezar diciendo que hay que estar en contra de cualquier discurso que abogue por un falso consenso. Las ideas se discuten, se plantean y luego viene toda una deliberación política y se tiene que hacer en esos términos, Jesús, para que no haya disolución de ideas y para que se respeten los proyectos de nación que hoy se están disputando el poder político en México. Esconder esto es muy mañoso. A mí me molesta mucho, porque es hasta mustio, si me preguntas a mí. Porque en lugar de reconocer cuál es su postura, cuál proyecto traen y qué país les gustaría, nos venden una idea universalista que no coincide y que pretende blindarlos a ellos de la deliberación de sus propias ideas, de tener que poner en la balanza el verdadero valor de lo que ellos creen y de lo que ellos quieren para este país. Entonces, primera separación tajante. Nada con el consenso artificioso que están proponiendo. Pongamos las cartas en la mesa y planteemos con toda claridad y contundencia los dos proyectos de nación o más que seguramente van a surgir en esta discusión. Este punto que señalas, y coincido plenamente con ella, nos encamina a una discusión similar a la que veíamos en torno a la Suprema Corte, en donde los integrantes de la misma te querían vender la idea de que todo estaba bien y que realmente todo funcionaba y por lo tanto, como bien señalabas, es mi opinión, se vuelve o se trata de volver conocimiento, porque cuando uno lee este pronunciamiento, comienza con posturas de que le dieron de manera ilegal la mayoría morena, hay una postura inconstitucional, hay una anomalía como tal, es decir, no vemos ni leemos una postura de consenso, incluso utilizamos sus palabras, vemos Claro, realmente claro, una postura de imponer una forma de hacer las cosas y claro, de que no se claro. cambien los intereses que ahí están. Claro, se ponen por arriba desde el planteamiento del problema y eso es lo que a mí me fastidia y que ya no puede seguir siendo tolerante, ya no puede seguir siendo tolerable ni tolerado. En un régimen democrático no podemos partir de ideas sacras, por más que a esta gente le gustaría y por más además que ellos se asumen sacerdotes de esa casta de ideas. Por eso para mí es fundamental, Jesús, partir revelándolos, como los hipócritas mustios que son. Y esto no lo digo para hacer de la ofensa un mecanismo fundamental para el debate. Yo no creo que deba ser fundamental, pero a veces es necesario describir cosas, Jesús. Ese es Y a veces esa descripción será dura, será fuerte. Y la verdad es que todo aquel que hace pasar sus ideas personales como si fueran conocimiento universal, peca en alguna medida de cierta hipocresía y de cierta soberbia. No es un llamado honesto y franco a una deliberación democrática. Y lo hace particularmente grave si además pretendes hacer de uno de tus objetos fundamentales de tu actuar político un supuesto consenso. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué entonces pones primero esta distinción, ¿no? Este piso diferenciado entre tus ideas y las de la mayoría popular, además? ¿Con qué cara? Entonces me parece fundamental, al mismo tiempo que celebro su ejercicio y que pongan una propuesta en la mesa, me parece también fundamental señalar esta práctica,
para erradicarla lo más pronto posible y que esa erradicación nos ayude también en el discurso y en las prácticas políticas a consolidar una república más popular, más democrática, en donde no haya ideas a priori que deban considerarse más importantes que otras ideas. Si son más importantes, demuéstrenlo en la discusión, que sobrevivan la deliberación y el debate, que convenzan a las mayorías y a los sectores que conformamos a este país. No pretendan hacérnoslas, eh, comérnoslas como superiores solamente porque ellos lo dicen. Esa manera elitista y oligárquica de trabajar de esta intelectualidad neoliberal debe ser señalada y rechazada. Todo con la deliberación. Gracias por la propuesta, vamos a platicarla, pero no con ese punto de partida, porque este país se ha democratizado mucho más de lo que ellos están acostumbrados. El punto de partida tiene que ser otro, más democrático, más generalizado y sobre todo más popular. Y eso sí es algo con lo que ellos van a tener que hacer paz, les guste o no. Sí, porque lo vemos incluso en la postura de la doctora Sheinbaum, ¿no? En un momento dado es decir, pues casi casi como, pues gracias por participar, pero no es posible caer en este juego de que por consenso, que sea consenso. ¿Consenso con quién? Esa es la gran pregunta que uno se haría. ¿Con Claro. quién vas a llevar a cabo un consenso, no? Ellos parecerían estar planteando un consenso entre élites y a Exacto. eso le llaman consenso democrático. Es el mismo engaño, ¿no? Semántico, de palabras, con el que nos quisieron vender su idea procedimental de democracia durante los últimos 30, 40 años. Y no se han enterado que nadie se las compra. Ya nadie se las compra. Antes probablemente eh, sí lograban escabullirse con esa clase de ideas y con la reputación que habían construido como mecanismo de poder para evadir los requisitos democráticos que supuestamente existían vía elecciones y otros mecanismos. Hoy eso ya no sucede, y a eso me refiero también cuando te digo, Jesús, que este país ha cambiado. Si no cambian el planteamiento, si su punto de partida sigue siendo esa velada dinámica oligárquica, la mecánica y la dinámica con la que la presidenta los gestiona seguirá siendo la correcta. Darles por su lado, como los loquitos elitistas que se han vuelto. Y me parece fundamental denunciarlo explícitamente. La presidenta lo hace muy elegante como ella es, ¿no? Dándoles por su lado en la mañanera, como tiene que ser. A otros nos toca ser más explícitos con ese rechazo. El punto de partida tiene que ser un punto de partida más democrático. Y eso del consenso es una manera velada de desnivelar las cosas y tratar de hacer pasar sus ideas como más importantes que las nuestras antes del debate. Eso ya no es admisible. Claro. Oye, y entrando al otro renglón. ¿Qué buscamos en una reforma desde tu punto de vista? La doctora Sheinbaum ha insistido mucho, desaparecer las listas plurinominales. Hay quienes no lo ven de buena forma, hay quienes dicen que no, que se requieren como tal. Incluso dentro de el propio 4T hay diferentes opiniones al respecto. ¿Por dónde tiene que ir México en ese sentido, Keo Mercurio? Ahí ya empezamos a hablar, Jesús, de lo más interesante, que son los proyectos de nación. A mí me parece que la propuesta contraria está tratando de resolver eso con una respuesta oligárquica, ¿no? Tendríamos que garantizar que las élites tengan un poco más de injerencia en quiénes son los representantes populares. Y lo hacen de nuevo de manera mañosa, ¿no? Hablando de una historia en la que la representación proporcional sí ayudó a aumentar la, digamos, presencia de pueblo en las cámaras, en un momento en el que el PRI monopolizaba todo. Pretenden, digamos, traer al presente ese argumento, obviando que no opera de la misma forma en un contexto y en unos hechos que ya no son los de hace 50 años, Jesús. Parece evidente, pero esta gente no lo reconoce. Eh, no estamos en el mismo México en el que el PRI monopolizaba todo y por lo tanto la manera más estratégica de ampliar los sectores que encontraban representación en las cámaras era brindarle un poder a los liderazgos elitistas de otros partidos, pero liderazgos elitistas al fin, para poder meter otra clase de perfiles de otra clase de sectores en las cámaras y en el Congreso Federal.
Funcionó, por supuesto. ¿Deberíamos replicar ese mismo mecanismo para aumentar todavía más la dinámica democrática de este país? Por supuesto que no. Ahora lo que deberíamos estar haciendo, de hecho, es un poco lo contrario. Ya ampliamos dándole más poder a más élites, porque ya no solamente tenía poder la élite priista, ahora también tenía poder la élite panista, la perredista, la de todos los demás partidos que vía plurinominal podían meter representación y ganar escaños con los que ellos decidieran, que al menos ya no eran los que decidía el PRI. Y ahí ganamos democracia, por supuesto. Deberíamos resignarnos a avanzar eso poquito otra vez. Claro que no. Ya no tenemos por qué hacerlo por la vía de empoderar liderazgos, por la vía de empoderar oligarquías electorales. Y eso es lo que está diciendo la doctora. Lo que ahora necesitamos es empoderar todavía más al pueblo de México, al único soberano que yo conozco en democracia, conforme al 39 constitucional, no a las élites partidistas. Entonces, es falaz argumentar que porque en efecto aumentó la democracia en este contexto, el mismo mecanismo va a aumentar la democracia en este otro. No, ya no estamos en ese contexto, ya no necesitamos empoderar todavía más a las élites partidistas, lo que necesitamos es aumentar la participación popular en elecciones. Y eso se hace con una dinámica de listas diferente. Hay muchas maneras de hacerlo, pero lo fundamental, el objetivo y en donde se hace la distinción entre los dos proyectos de nación es entre quienes quieren darle más poder a las élites, a las partidistas y a ellos mismos, o a quienes nos decantamos por darle más poder al pueblo y al régimen democrático popular que queremos para este país. Si queremos lo segundo, la propuesta de la presidenta hace mucho más sentido que la propuesta de los abajo firmantes. Claro. Oye, y en este punto, que me parece fundamental incluso también en toda esta discusión, la estructura del INE. ¿Tú cómo valoras la estructura del INE? ¿Cómo funciona actualmente para ti el INE? Es un tema espinoso, porque efectivamente el INE em, sí es resultado de luchas ciudadanas de muchos años, em, y no me parece un mal organismo, Jesús. Em, Me parece incluso muy revelador que el propio Andrés Manuel nunca incluyó al INE dentro de la lista de constitucionales autónomos que debían eliminarse, porque aunque se puede reconocer vicios importantes en su funcionamiento, al final, también es de reconocerse que es un mecanismo que no es directamente controlado por el Estado ni por ninguno de los partidos, y eso sí fomenta cierta competencia. Em, yo, ¿cómo creo, cuál creo que es el siguiente paso en las reformas al INE? Y también, por cierto, a las listas, hablando un poquito también ya de lo electoral. El principio sigue siendo el mismo. Mientras más participación tenga el pueblo en las instituciones, hablaremos de un régimen más sano. Por lo tanto, a mí me parece que el INE tiene que desprenderse de este fetiche ciudadanista, ¿no? Que pretendía purificarlo o garantizar su funcionamiento puro a partir de la participación de políticos apartidistas o deliberadamente apolíticos en sus puestos más importantes. Eso no solamente es falaz, sino que además es perverso, porque lo que produce es que quienes estén en posiciones importantes al interior del INE sea gente que no necesariamente hace política. Y eso suena raro porque nos han hecho creer que está bien que el INE funcione así. A mí me parece una perversión adicional del periodo de la falsa transición democrática. El ejemplo paradigmático para mí es uno de los firmantes, Lorenzo Córdoba, Sí. que a diferencia de su papá se jactaba, ¿no? A pesar de haber sido propuesto por el PRD y de supuestamente tener cierto historial de izquierdas, se jactaba, igual que Goldenberg también en su momento, de un rol y de una posición ciudadanista que al parecer garantizaba funcionalidad a partir de no pertenecer, entre comillas, a ninguna fuerza política. El siguiente paso que tiene que dar el INE es deshacerse de ese fetiche y de esa máscara falsa. Hay fuerzas políticas que tienen cierta representación y que tienen cierto apoyo popular y que esa fuerza tiene que verse representada en el órgano que tome decisiones electorales. Lo que necesitamos es democratizar al INE en ese sentido, reconociendo que la democracia y la política no es una lucha por el consenso liberal amable y falso e hipócrita. Es una lucha por
el convencer a los demás para construir mayorías. Y en ese sentido creo que en la medida en que vayamos deshaciéndonos del fetiche del ciudadanismo puro, el INE empezará a tener instituciones un poco más sanas, discusiones más sensatas, que reconozcan de entrada que hay proyectos distintos y que las resoluciones del Consejo General también son un espacio de disputa para esos proyectos diferentes. Eso me lleva, por ejemplo, también a lo de las listas. El gran problema que yo hoy le veo a las listas plurinominales con el régimen que hoy tenemos es que son las élites partidistas los que deciden quiénes entran y quiénes no. A partir de que son ellos quienes ponen el orden de cómo van a ir establecidas las listas. Lo que un poco se propone es eliminar esa mecánica y yo incluso me atrevería a decir que la propuesta tendría que profundizar en un elemento fundamental. Si van a seguir habiendo plurinominales o cosas parecidas, esos plurinominales también tendrían que tener cierto componente democrático, Jesús. ¿Cómo se logra esto? Bueno, en lugar de que sean listas cerradas, en las que ya los liderazgos definieron en qué orden van para que entren los primeros y quienes no consigan suficientes votos se queden afuera, todos participan en la lista del partido. ¿Y quiénes son entonces los que entran? Los que habiendo ido a elecciones, los que también pidiendo el voto, Jesús, a lo mejor no ganan su distrito, pero sí tienen suficientes votos detrás como para aparecer en la lista. Y entonces vas ordenando en función de quienes, aunque hayan perdido, sí tienen apoyo popular de tal suerte que la lista plurinominal se vuelve un mecanismo para que los mejores perdedores, ¿no? También tengan representación, a pesar de haber disputado un lugar, un distrito en el que a lo mejor tienen la cosa muy complicada. Por ejemplo, Morena en Benito Juárez, por poner un ejemplo, pero al revés también, el PAN en Iztapalapa. Los votos del PAN en Iztapalapa contarían para el candidato o candidata perdedora, y si tienen los suficientes, pues podrían entrar en una lista, pero ya no porque lo dijo Anaya o quien sea que lidere el PAN en ese momento, sino porque una cantidad importante de la población consideró a ese candidato lo suficientemente sensato como para asignarle el voto. Eso permitiría contar con plurinominales, suponiendo que se mantenga la figura, que también tuvieran legitimidad popular. Entonces, Jesús, el gran encuadre, el gran marco ideológico, de conocimiento epistemológico, en el que se da este debate es quién debe tener más influencia en quiénes son candidatos y candidatas, la gente con su voto o las élites partidistas. Esos son los dos proyectos que hay en la mesa. Y yo me decanto por darle más poder al pueblo, no a las élites. Totalmente. Mi querido Mercurio Cadena, de verdad que siempre es un gusto escucharte y aprender de ti en esta comunidad. Yo, como siempre, te agradezco muchísimo tu participación aquí con nosotros, oye. Muchas gracias, Jesús. Yo también agradezco mucho que me consideres, que me des la oportunidad de platicar con tanta gente. Aquí también le agradezco el tiempo de dedicarle un ratito a este video. Y nada, a la orden para cuando siga siendo valioso.